Señores, niñas, coñas, súcubes del Ministerio de la Fruta y de la Verdura del Tiempo, bienvenidos a este único programa sintomático, es un único programa machista, racista, homófobo, antisemita, transfobo, islamófobo, celíaco, embarazado de 14 meses, 13 en Canarias, alérgico a la lactosa, orgulloso consumidor de marmitas catalíticas y de gazoletas con bisagra o en su defecto sin bisagra. Dice San Agustín en sus Confesiones. Es un autor que me gusta resaltar, a pesar de que muchos otros autores que me son bastante más simpáticos abominan, porque ya saben ustedes, en el mundo del intelecto siempre hay abominación mutua, tutto vanita, solo vanita. Detrás de las discordancias intelectuales, desgraciadamente, puesto que somos solamente personajillos, seres humanos, siempre se acaba filtrando algún tipo de animosidad que es la rúbrica de nuestra pequeña miseria existencial. Y hay muchos autores que han recriminado los males actuales, los males contemporáneos, a la óptica cristiana derivada del aristotelismo, como pudiera ser, en nuestro caso, en nuestra educación occidental, precisamente el propio San Agustín del que estamos hablando, los jansenistas, se hacían llamar inicialmente amigos de San Agustín, precisamente San Agustín, que ha sido etiquetado como un gran aristotélico, con esa diferencia entre entre Aristóteles o Platón. Hicimos un vídeo sobre el tema. Aristóteles es un personaje mucho más ligado a la alucinación cientifista. Sucumbió, de alguna manera, a muchos aspectos mecánicos pitagóricos que le llevaban a simplificar la realidad, menospreciar incluso el valor de la intuición en pro de todo aquello que pudiera manifestarse como una realidad mecánica, ¿no? Ahora hemos de reconocer que la única vía de conocimiento humano tiene que ver con una ecuación que demuestre la correlación causa-efecto entre los distintos aspectos de un fenómeno. Es la base del cientifismo, que no la ciencia. Porque la ciencia, maravillosa filosofía natural, jamás, de ninguna de las maneras, humillaría o intentaría silenciar ninguna premisa que no estuviera en disposición o capacidad de poder negar en los términos de sus propias praxis, sus propias bases. Yo no puedo decir no a algo que no puedo demostrar que sea falso en base a las propias premisas de mi doctrina, en este caso la filosofía natural, la ciencia, que ni mucho menos en su aspecto primordial pretendía desvelarle a usted ni a Dios ni a la naturaleza de la existencia, sino humildemente y pasito a pasito poder ir descifrando pequeños misterios de la mecánica física a los que nosotros como seres humanos supeditados a los 5 sentidos estábamos supeditados, subyugados. La tibia temperatura en primavera, el calor en verano, el frío, la precipitación en invierno. Nada más que eso. Una actitud absolutamente humilde ante los fenómenos de la naturaleza. No una pretensión de poder dictar el lenguaje de la naturaleza. No. Bien, la prostitución del espíritu científico, uséase, verbigracia al cientifismo, es el caballo de Troya lo que se está utilizando para poder implantar una dictadura tecnodigital y ecofascista en base a la prostitución, precisamente, de toda la dignidad que a esta civilización occidental ha dado la ciencia. Porque a través de la ciencia, filosofía natural, la que nos ha desvelado no los orígenes, sino las circunstancias, por ejemplo, de algo tan básico e invisible como es la electricidad. Ahora mismo nos estamos comunicando a través
de un ingenio mecánico funcionante a través de la electricidad. Electricidad que usted ha aceptado, puesto que dentro del lenguaje de la filosofía natural, de la ciencia, se ha introducido el concepto, pero que al mismo tiempo usted no conoce, no entiende. Como tampoco entiende la naturaleza del átomo cuando intentamos explicar la realidad en términos cuánticos. La molécula, el átomo, con sus protones y sus neutrones y sus electrones. Reduzcámonos más, sus protones, sus bosones de Higgs. Sigan ustedes escarbando hasta lo ínfimo, no llegarán jamás, no llegarán nunca a un núcleo que pueda explicarles la realidad, porque sencillamente nuestra propia naturaleza no está diseñada ni programada para poder entender esa realidad. Está diseñada y programada para poder intuirla. Y esa intuición debería bastar para poder, relajarnos sin necesidad de Valiums o de antidepresivos y entender que hay una serie de preguntas que no se van a poder responder aquí. ¿Y cuál es la meta? La meta es llegar a ese punto de paz espiritual en la cual no hayan preguntas que responder, porque esté todo intrínsecamente respondido. Esa es la meta de las inquietudes filosóficas, dentro de la propia incapacidad, vuelvo a repetir, material para poder dar respuestas, pero aceptando intuitivamente que esa falta de respuesta de alguna manera es una respuesta. Porque en el momento en el que usted reconoce que hay piezas que no puede usted encajar, cuando usted acepta la existencia de piezas de una imagen disrumpida, segregada, que no puede usted encajar, por inferencia lógica debe usted entender que existe un puzzle, porque si no existiera un puzzle, no existirían esas piezas que encajar. Y eso, en base a cualquier persona con una mínima capacidad de trascendencia, debería bastarle para entender que efectivamente hay una imagen total a la cual nosotros no estamos llamados en esta cuerda material a entender o poder explicar como pequeñitas piezas, cristalitos de caleidoscopio, teselas de mosaico. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando la ciencia natural, la filosofía, trascendida en algo que pretende dictaminar cuál es la naturaleza del ser humano, cuando el ser humano, como ser divino, no es definible, pretende generar un universo material basado en una serie de reglas que más que racionales son políticas, puramente políticas, y este es el gran problema. Ya, sus señores, es la madre del cordero de cualquier dictadura. Y ahora, más que nunca, estamos asistiendo a un momento de nuestra civilización que es repetitivo. Esto no es la primera vez que sucede, por el amor de Dios, esto es un eterno recomienzo. Como el mito de Sísifo, que sube hasta la colina arrastrando esa roca pesada, y cuando ya está a punto de llegar, ya ha llegado, se cae para abajo rodando y tiene que volver a empezar. Esa es la naturaleza de este mundo físico, pero precisamente esa naturaleza absolutamente disruptiva es la que se está utilizando torticeramente para poder subyugar la esencia del ser humano, que es usted como conciencia individual, que contiene la semilla, porque una semilla contiene la potencia de un árbol, y conteniendo una semilla la potencia de un árbol, ¿qué contiene? La potencia de un bosque, y que contiene la potencia de un bosque, la potencia de un planeta, y que contiene la potencia de un planeta, la potencia de un universo, y que contiene la potencia de un universo. Aquí me callo porque ahí es donde yo ya no llego más allá.
Estoy llamado a no llegar más allá. No puedo más. Esto es como una pipa de girasol. Está llamada a que usted la disfrute escuchando el crack de su cáscara cuando la casca entre sus molares y fagocita su semilla. ¿Cómo he disfrutado esta pipa? Pero más allá está lo que todavía usted no está llamado a entender. De esa pipa, de su pulpa, de su cáscara y de todo aquello que le retribuye hedónicamente. Esa pipa, esa semilla de girasol o de calabaza. You name it. Bien, señoras con señores, San Agustín dice, mas ¿quién os invocará sin conoceros, hablando de Dios? Porque así se expondría a invocar otra cosa muy diferente de vos. El que sin conoceros os invocara y llamara. Hoy que San Agustín estaba hablando ya de Satanás. Pero cuando hablamos de Satanás, no se asusten ustedes demasiado. Estamos hablando sencillamente de la sombra, de la luz, de todo aquello que nos puede disrumpir, desorientar, disonar. ¿Les suena? ¿Disonancia? ¿Disonancia cognitiva? ¿Psicosis de masa? ¿Neurosis colectiva? Sí, todas esas armas utilizadas por las multinacionales que se erigen en nuevos gobiernos para, a través del miedo, dictaminar cómo usted tiene que comer, beber, relacionarse con los demás, existir y atravesar esta cuerda, en definitiva, de la cual usted es su propio dueño y su propio demiurgo. Alguien está intentando, yo no lo sé, pero señoras y señores, yo tengo la sensación de que alguien está intentando hackear su sistema divino. Tengo la impresión de que alguien está intentando disrumpir su propio proceso natural, anímico, espiritual y existencial. Y usted disimule. Cuando San Agustín dice, ¿quién os invocará sin conoceros? Porque así, aquel que os invoque sin conoceros, ¿cuántos falsos religiosos y católicos existen en las propias instituciones que se erigen en pastores de una iglesia que pretende estabular y dirigir toda la fuerza de la fe y de la propia existencia y de la propia conciencia individual y demiurga por beneficios de no se sabe quién y por qué y para qué? Se expondrían estos que invocan a Dios sin saber quién es, porque para invocar una presencia uno tiene que sentirla. Si no, ¿qué es lo que está invocando? ¿Un fantasma? ¿Un eco? ¿Una reminiscencia? ¿Y de dónde procede ese fantasma y ese eco y esa reminiscencia? Señoras con señores, dice San Agustín, aquel que invoca algo que no conoce podría arriesgarse a invocar otra cosa muy diferente. El que sin conoceros os invocara y llamara, a saber qué es lo que está invocando y llamando. ¿No será esto una metáfora de la sombra, aquello que llamamos también popularmente Lucifer y Satanás? Se ha hablado muchas veces de Lucifer y de Satanás como una metáfora de una reverberación de nuestra propia conciencia divina. Yo no creo que ustedes deban temer demasiado. Es como siempre insisto, el mal, no se preocupen ustedes tanto por el mal en el sentido de que no que lo ignoren, no, aniquilen esa manifestación que llamamos mal, pero no relacionen ese mal con algo realmente aterrador e invulnerable, sino más bien todo lo contrario. Aquello que llamamos mal es una fuerza beta que desaparece en el mismo momento en el que usted reconoce que es una fuerza beta. Por eso siempre digo que en realidad el mal no existe, lo que existe es la ignorancia y el miedo. Porque ¿a qué mal podría temer un Dios?
Y siendo nosotros reminiscencias, ecos de la divinidad, ¿qué mal podemos temer? Más que aquel que nosotros reverberemos en nuestro propio miedo y nuestra propia ignorancia. Por eso, y no me cansaré nunca de repetirlo, les digo que en realidad al mal no hay que temerlo. Del mal hay que reírse. Al mal, se lo digo no como psicólogo, sino como dibujante, al mal hay que caricaturizarlo, ponerlo en evidencia, exponerlo, como a ese pobre emperador que con sus lorzas y su obesidad mórbida iba desnudo en una calesa pretendiendo ir cubierto de los más ricos ropajes. Bien, señoras con señores, no quiero enrollarme más, pero déjenme leerles este parágrafo de San Agustín que dice: sumo sois si no sois capaz de mutación, hablando de Dios. Ni este día que para nosotros pasa y se hace sucesivamente, el día y la noche, el día y la noche, el día y la noche, esa pesadilla circasiana que me consta que a más de uno de ustedes, como a mí, se les está haciendo insoportable, y que sin embargo hay que entender que esa insoportabilidad es una etapa del camino que es absolutamente indispensable, es decir, no va usted por mal camino, sufriendo ese dolor, sino todo lo contrario. Dice San Agustín: ni este día que para nosotros pasa y se hace sucesivamente, pasa también para vos, Señor, no obstante que Él está en vos, donde están todas las cosas, porque no tuviera camino alguno por donde ir pasando si no estuvieran contenidas en vos, en el sentido de que todo lo que existe, todo lo que somos y representamos, forma parte de todo lo que vemos, con nuestra esencia alucinatoria que lleva implícito el pack del miedo, del terror y de la ignorancia, miedo e ignorancia, que son de los que se derivan el mal, y que nosotros, invulnerabilizándonos a ese miedo y a esa ignorancia, nos convertimos mitológicamente, como decía Jung, arquetípicamente nos convertimos en héroes que salvan a la princesa o al príncipe. ¿Quiénes son esas princesas y esos príncipes? Somos nosotros. Somos esos aspectos de nuestra propia personalidad que flaquean, que fallan, que parpadean como si estuvieran a punto de fundirse. Pero nosotros no solamente somos la bombilla que brilla fuerte o se funde en un momento determinado de la vida, somos también esa fuente energética que hace que ese contenedor de mierda, esa bombilla, luzca o sencillamente se funda. El cielo y el infierno están en nuestras manos. Decía San Agustín aquí: porque no tuviera camino alguno por donde ir pasando si no estuvieran contenidas en vos, como vuestros años no pasan ni se acaban. Por eso todos ellos no son más que un día presente siempre continuo. El presente continuo, la memoria del presente, hablábamos en el vídeo anterior. Pasado y futuro son conceptos alucinatorios. ¿Cuánta multitud de días nuestros y de nuestros padres han pasado ya por ese vuestro día siempre presente, la eternidad? Y de él tomaron su modo de existir, nuestros atavismos. Los atavismos son un apuntalamiento de la existencia, a menos que se pierda su sentido básico y se conviertan sencillamente en elementos puramente estéticos, como pueda ser Papá Noel en la Navidad, suplantando otro elemento puramente metafórico que es el del nacimiento de Cristo. No sé si me estoy explicando, más allá de su propia religión.
Cuánta multitud de días nuestros y de nuestros padres han pasado ya por ese vuestro día siempre presente y de él tomaron su modo de existir y efectivamente existieron a su modo. Y todavía han de pasar por él otros muchos que tomarán de él su modo de ser sucesivamente y existirán y serán según su modo. Oh, qué gran responsabilidad tienen ustedes, papás y mamás, sobre todo en una realidad que está bajo ataque de nuestra conciencia individual a través de la perversión y la parasitación de la conciencia colectiva. De eso hablaba también en Nunca estuvimos aquí y todos eran tú. Pero vos, Señor, siempre sois el mismo, y todas las cosas que han de ser mañana y en los demás días adelante, y todas las que fueron ayer y en los demás días antecedentes, en ese hoy vuestro las haréis, en ese hoy las habéis hecho, porque todo está aquí y ahora y todo está sucediendo eternamente, señoras con señores. ¿Qué importará si alguno no entendiere esto que diga? Alégrese él, no obstante, y exclame diciendo, ¿qué misterio tan grande será este? Alégrese, vuelvo a decir, aunque no lo entienda bien, y quiera más hallaros sin entenderlo que entenderlo sin hallaros. Señoras con señores, qué maravilla no entender una mierda, siendo consciente de que uno no está llamado a entender una mierda, pero absolutamente privilegiado por poder entender el funcionamiento de esa mierda que desconoce. En este sentido, cuando San Agustín habla de su propia infancia, a mí me suena un montón que está hablando de la reencarnación. Cuando dice que aún en la primera edad de la infancia uno no está libre de pecados. Dice, aunque sea el infante recién nacido, que hace un solo día que vive sobre la tierra, pues, ¿quién me los podrá traer a la memoria? El ser humano, incluso infante, muestra una serie de comportamientos que son aterradoramente similares a los que muestran los adultos, más allá de su propia parafernalia cultural. Señoras y señores, ¿por qué hay naturalezas espirituales que sienten afinidad de forma absolutamente automática? Esto también lo abro en el libro de Nunca estuvimos aquí. ¿Por qué? De forma absolutamente automática, algunas almas sienten afinidades particulares. Esto no es una tabula rasa, esto no es la tabula rasa de Platón relacionada con los conocimientos materiales y orgánicos. Aquí, señoras con señores, yo me temo que venimos rebotados, y a pesar de que esto sea algo que institucionalmente a nivel religioso no guste mucho, porque puede suponer una amenaza no para el dogma cristiano, sino para la parafernalia social que se ha montado el cristianismo devote, verbigracia el Vaticano, son temas de los que no gusta hablar. Y nada tiene que ver ni con el ocultismo, ni con la teosofía, no. Tiene que ver con las propias bases, incluso de la propia religión cristiana. Y por ende católica. Déjeme terminar con esto. Y no obstante me azotaban cuando era negligente en aprender, dice San Agustín cuando habla de su infancia. Este rigor era alabado de mis padres y mayores, pero ello es cierto que muchos que nos han precedido en esta vida nos han dejado abiertos unos caminos trabajosos por los cuales nos hacen ir por fuerza, multiplicando así los dolores y penalidades a los hijos de Adán. Adán, la raza maldita, la estirpe humana. San Agustín rascaba bastante muchos conceptos Vedas indios que hablan del eterno retorno, a través del cual nosotros hemos tenido acceso con componentes occidentales de nuestra propia cultura, llámenlo Nietzsche o Emile Cioran, probablemente los exponentes contemporáneos, en cuyo peso la idea del eterno retorno pues es más plausible. Pero, señoras y señores, escalofría de qué manera, incluso en las propias escrituras sagradas que forman parte de nuestra civilización, la Biblia o el Nuevo Testamento, se hace alusión
a esta vida como un pasaje que va más allá del espacio y del tiempo y del cual venimos ya con un cierto bagaje, del cual probablemente tengamos que aligerarnos para poder, librándonos de un peso superfluo, continuar con el camino de forma un poquito más cómoda y más ágil, ¿no? Y ahí lo dejo, porque no quiero ofender a nadie.